Pues entramos en la pregunta 41 de nuestro catecismo. Estamos, si recordáis, viendo la vida del Señor. Estamos en esta parte dedicada a Jesucristo, que es el Señor, el Salvador del mundo. Veíamos el otro día los misterios de su infancia, ¿verdad? La encarnación, la Navidad, la Epifanía, el papel de la Virgen María en él. Y vemos el Evangelio, ¿no? Que es lo que viene a traernos Jesús, el Evangelio, el anuncio del Evangelio. Pues en la pregunta 41 dice: ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles son los 12 discípulos que Jesús escogió para vivir con él y predicar el Evangelio. Hoy vamos a hablar de esta parte de la vida pública del Señor. ¿Quiénes fueron sus colaboradores inmediatos en su vida, digamos, terrena, en su vida mortal, y luego los que fueron mandados al mundo a predicar? En primer lugar, hay que hacer una distinción entre discípulo y apóstol. Un discípulo era y es, pues como todos sabéis, ¿no?, una persona que aprende de alguien, ¿verdad? Una persona que se pone delante de un maestro y éste le enseña. Y el discípulo aprende e intenta muchas veces superar en conocimientos al maestro. Pero apóstol, la palabra apóstol, es una palabra griega que viene del verbo apostolein, que significa literalmente enviar. Enviar. Claro. ¿Qué son cuando hablamos del correo postal? Viene la expresión el correo postal, ¿no? O los envíos postales, viene de eso, de algo que se envía a un sitio. Apóstol viene de esa palabra que significa enviado, el que es enviado. Por eso hay que distinguir cuántos discípulos tenía Jesús. Pues tenía muchísimos. Le seguía una gran multitud de gente. Fijaos que en Lucas nos habla del envío de 72 discípulos. Que ya en vida de Jesús los envía, ¿verdad?, a predicar, a anunciar, a decir que Jesús ha venido. Pero apóstol, dentro de ese grupo de cientos de miles de discípulos, hubo 12 que Jesús eligió. ¿Para qué? Pues fijaos lo que nos ha dicho el texto de Marcos que hemos leído, Marcos 3, 14, 19. Dice, los eligió para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Esas son las dos características que tiene el apóstol, que tiene que estar primeramente con Jesús y después tiene que ser enviado a predicar. Sus nombres, pues todos sabemos los nombres de los apóstoles, ¿no? Vamos a ver cuáles son. El primero, Pedro. ¿Qué más? Venga. Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el Menor, Simón Cananeo y Judas Tadeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. Esos son los 12 nombres que nos han llegado a nosotros en las listas de los apóstoles, que la recoge Marcos, pero también Lucas, y la recoge Mateo, y la recoge Juan. Y la tradición de la Iglesia así nos lo ha comunicado. Pero vamos a ver, ¿por qué 12? ¿Por qué Jesús, de los cientos de personas que tenía, eligió 12, pudiendo haber elegido 100, ¿no? O pudiendo haber elegido 50? Una buena mayoría, ¿no?, estar con él. ¿Por qué elige 12? ¿A qué os suena el número 12? A las 12, muy bien, a las 12 tribus de Israel. Jesús lo que nos está enseñando es que ahora con él, Israel va a continuar, pero va a continuar de un modo nuevo, de un modo distinto. El nuevo Israel va a ser la Iglesia. Y la Iglesia va a estar fundamentada, que no fundada solamente por Jesucristo, pero fundamentada en 12 cimientos, en 12 apóstoles, como 12 eran las tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob.
Por eso es el número 12, para ver cómo el mundo judío va a continuar en el cristianismo, cómo Jesucristo coge la tradición judía, la tradición de Israel, y la continúa por medio de su iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia es el nuevo Israel. Decimos que la iglesia es el pueblo nuevo de Dios, la nueva asamblea convocada por Dios. Porque a imitación del antiguo Israel, la iglesia ha sido fundamentada, formada por 12 cimientos, por 12 basamentos, que son los 12 apóstoles. E incluso, fijaos, cuando uno lee la descripción de la Nueva Jerusalén que aparece en el Apocalipsis, nos dice que la ciudad tenía 12 puertas y cada una tenía grabada los nombres de los apóstoles del Cordero. ¿Qué significa ese símbolo del Apocalipsis? Que para entrar en la iglesia, que para entrar en la Nueva Jerusalén, solamente se entra por la predicación apostólica, por lo que legaron los apóstoles, por lo que nos transmitieron los apóstoles. Y diréis vosotros, ¿y cómo sé yo lo que predicaron los apóstoles? ¿Cómo me llega a mí la predicación de los apóstoles? Pues muy sencillo, por la iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Ese es el significado de esa expresión. La pregunta 42 nos dice, ¿para qué hizo Jesús milagros? Jesús hizo milagros para mostrar que el reino de Dios había llegado a este mundo y también para manifestar su poder divino y su amor a los hombres. Bien, ¿por qué Jesús hace milagros? Es la cuestión. Primeramente dice, para mostrar que el reino de Dios había llegado a este mundo. Los milagros no son trucos de magia. ¿De acuerdo? Jesús no es un mago, no es un taumaturgo. Jesús no hace abracadabrismos. No. Jesús hace signos. Y esta es la palabra con la que tenemos que entender los milagros del Evangelio. Son signos. ¿Signos de qué? Primeramente, de que Jesús es Dios. Jesús es Dios y por eso tiene poder para dar la vida a un muerto, dar la vista a un ciego o directamente para parar una tormenta. Los milagros de Jesús se clasifican en 3 categorías. La primera, milagros de sanación. Son los milagros que curan enfermedades. Por ejemplo, dar la vista a un ciego, hacer que ande un cojo, curar un leproso. Son milagros de sanación. E incluso, fijaos, milagros de resurrección, ¿verdad? Resucita al hijo de la viuda de Naín, resucita a la hija de Jairo, que estaba muerta, aquella niña de 12 años, ¿verdad? Que la dice, Talita cumi, contigo hablo, niña, levántate, y resucita a su amigo Lázaro. Una segunda categoría son los milagros cósmicos o milagros de la naturaleza. Por ejemplo, estos son los milagros, digamos, en los que Jesús hace una intervención sobre el orden natural. Por ejemplo, multiplicar el pan y el vino. Perdón, el pan y los peces. Otro milagro de naturaleza es Jesús camina sobre las aguas. Otro milagro es Jesús para la tormenta y calma las tempestades y los vientos. Esos son milagros que hace Jesús. ¿Por qué? Porque domina la naturaleza. Por un lado, los primeros decían que Jesús es el Señor que tiene poder sobre el ser humano para dar salud o enfermedad. Segundos, Jesús es Dios
y tiene poder y dominio sobre la naturaleza. Y la tercera categoría son los milagros de exorcismo, cuando Jesús expulsa un demonio y combate directamente contra él. Milagro de exorcismo, pues tenemos eso, el endemoniado de Gerasa, ¿verdad? Aquel que vivía entre cerdos, que vivía entre sepulcros. Jesús le saca el demonio y los cerdos se tiran por el barranco aquí, ¿no? Fijaos, decían que eran 2000 cerdos, qué pena. 4 por 2, 8.000 jamones y paletillas, barranco abajo, ¿verdad? Qué triste, qué triste. Aquí, bueno, como los judíos no comían cerdo, pues se lo pierde. Pero nosotros, yo cada vez que leo ese evangelio me da como cierta pena, ¿no? Porque nosotros sí lo comemos. O por ejemplo, bueno, pues tantos y tantos endemoniados, ¿no? El endemoniado de Cafarnaúm, que está en la sinagoga y se manifiesta ante Jesús. Esos 3 milagros nos hablan siempre del poder divino de Jesús. Pero hemos dicho que también son para anunciar el reino. Son signos de que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Por qué? Porque los profetas fueron diciendo que el reino de Dios vendría acompañados de signos. Claro, ante los signos que hace Jesús, ¿creéis vosotros que todo el mundo creyó directamente? No creía. Hay muchos que dicen que alababan a Dios por las maravillas que estaba haciendo, por las maravillas que veía, pero hay otros que no creyeron. Por ejemplo, cuando cura al endemoniado de Gerasa y le saca a los demonios, ¿qué hizo la gente? Echó a Jesús del pueblo. Cuando curaba a un ciego, ¿qué hizo? ¿Qué hacían los fariseos, los que estaban allí? Denunciaban a Jesús, pues porque había curado un sábado. Entonces, claro, ante los signos están sí para despertar la fe, pero no para darla. Por eso muchas veces, si no hay fe, no hay milagros. Fijaos, Jesús dice el Evangelio que en su pueblo, en Galilea, Jesús, atención, dice, no pudo hacer ningún milagro porque no tenían fe. Si los milagros pueden despertarte la fe, pero solamente la fe te hace descubrir los milagros. Solamente la fe te hace descubrir los signos de la presencia de Dios en tu vida, las maravillas del paso de Dios por tu vida. Por eso hay que pedir fe. Hay que pedir la fe como le pidió aquel hombre, ¿no?, que veía que su niña se estaba muriendo. Y fue a Jesús y le dijo, tu niña se va a salvar, ten fe. Y aquel hombre le decía, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo, pero aumenta mi fe. Porque muchas veces los milagros se los robaban a Jesús. ¿Sabéis eso? Fijaos, ¿os suena el caso de la hemorroísa? Una mujer que llevaba, dice que más de 12 años con flujos de sangre que le estaban desangrando a la mujer. Y esa mujer no le pidió un milagro a Jesús. No se lo pidió. Esa mujer se metió en todo el gentío y cuando pasaba a Jesús, ¿sabéis lo que hizo? Le tocó el borde del manto. Y dice Jesús que salió una fuerza de él y se curó. ¿Os acordáis de lo que le pasó a la mujer sirofenicia? Pues resulta que esa mujer tenía una niña, una hija, que estaba muy enferma y tenía un demonio. Y estaba Jesús comiendo en casa de uno, entra esta mujer y le dice, cura a mi hija. Y Jesús, como era sirofenicia, es decir, era pagana, no era judía, le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Se la llamó perra a la mujer. Feo, ¿verdad? Y la mujer, que se ve que era una mujer de armas tomar, como son las mujeres buenas, como una madre coraje que quiere a su hija, le dijo, sí, pero también los perros se comen las migajas del pan de los hijos. O sea, la mujer se encaró con Jesús, ¿eh? ¿Y sabéis lo que le dijo Jesús? Dice, vete a casa,
que por eso que has dicho tu hija se ha curado. O sea, a veces incluso le podemos robar los milagros a Dios. Pero para eso, ¿qué tienen en común la hemorroísa y qué tenía en común la mujer sirofenícica? La fe. Que sabían, a lo mejor no tenían una fe muy despierta, una fe de creer como nosotros podemos creer en Jesús. No, ni siquiera a lo mejor sabían quién era Jesús, no tenían muy claro que era hijo de Dios, y no, a lo mejor no sabían eso. Pero ya sabían que ese hombre hacía milagros y que ese hombre era el único que podía curar a sus hijas. Tenían fe, confiaban en Jesús y por eso le arrancaron el milagro. Y fijaos, el último que le arranca algo, ¿sabéis quién fue? El buen ladrón. Aquel ladrón de la cruz, ¿verdad? Que le robó a Jesús la llave del reino de los cielos. O sea, un ladrón que había sido homicida, que había robado muchísimo y habría hecho no sé cuántas tropelías. Está en la cruz, a horas de morirse, y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón, fíjate si era bueno, que le robó a Jesús la salvación a última hora. Con lo cual, mirad, esto es lo hermoso, ¿no?, de la vida de Jesús, de los milagros de Jesús, que cuando hay fe podemos arrancarle milagros. Cada uno dirá: bueno, Padre, pero yo con fe le pedí al Señor esto y no me lo concedió. Y tuve que enterrar a un marido, y tuve que ver peinar a un hijo, y tuve que... Entonces, si yo tenía fe, claro. Pero es que también la fe, precisamente es fe, cuando entiendes que a veces el plan de Dios sobre ti no es lo que tú quieres. Yo os lo he contado muchas veces una anécdota, una historia real que me pasó cuando yo estaba en los pueblos antes de venir aquí a Hijo de Santa Bárbara. Una mujer que era del consejo parroquial, muy entregada a la parroquia, y tenía un marido con cáncer. Y entonces la mujer, pues era muy de iglesia, pero el marido no era tan de iglesia. Era un hombre muy bueno, muy bueno. A mí me quiso mucho, me ayudó muchísimo en todo lo que yo le pedía, en todo. Y el hombre, bueno, pues se curó del cáncer, luego volvió y ya cayó muy malito, ¿no? Y la mujer iba todos los días a rezar a la Virgen, a la ermita. Había que salir del pueblo, dar un camino, iba a rezar para que su marido se curara, para que su marido se salvara, ¿no?, del cáncer. Y resulta que, bueno, yo muchas veces cuando venía de este pueblo a Navalmoral, de Pepís de Monroy a Navalmoral, pasaba por el hospital, que estaba a la entrada, y entonces por 5 minutos me gustaba subir. Entonces no había estas cosas del COVID, gracias a Dios, eran más normales, y yo subía un ratito, estaba con él y ya me iba a mis faenas, ¿no? Y un día estaba muy malito y me decía él: padre, que casi llega San Pedro antes que usted. Y le dije: no te preocupes, que yo le he dicho a San Pedro que antes de que llegue tengo que llegar yo. Bueno, el hombre empeora, ya se marcha a la casa, ya desahuciado. Y estando en casa, yo fui, ya el hombre se enteraba de muy poco, y yo fui a verle, y un hombre que no practicaba la fe, pero le dije: fulanito, te vengo a dar la unción de los enfermos y a prepararte, porque antes de que venga San Pedro, he venido yo. Y el hombre, ya dentro de ya no se pudo confesar, no podía físicamente, pero sí fue medio consciente de la unción. Fue muy bonito porque estaba la mujer, estaban los hijos, los nietos, le dimos la unción al hombre, y esto era como a las 8 de la tarde, y ya antes de llegar yo de Belvis a Navalmoral, que hay 10 minutos, pues ya me llamaron que había muerto. Me dijeron que había muerto con una sonrisa, con cara de paz. Al día siguiente fue el entierro. Bueno, a los pocos días estoy yo con la viuda, y me dice: ay, don Francisco, con lo que yo he rezado a Dios y a la Virgen para que mi marido se salvara y se sanara y tal, y no me han escuchado porque... Y yo le dije, mira, fulanita, tu marido era un hombre que no practicaba la religión.
Tu marido era un hombre que no iba a la iglesia nunca. Tu marido se podía haber condenado al infierno. Y sin embargo Dios ha querido que a última hora, como el ladrón arrepentido de la cruz, tu marido se salvara, le fueran perdonados los pecados y pudiera entrar en el cielo. Quizás tú querías que tu marido se sanara aquí en la tierra contigo, ¿verdad? Sí, claro, pero tus oraciones han hecho que Dios le regale la salvación a última hora. Y cuando tú te mueras, tu marido estará contigo en el cielo para siempre. Así que piensa que tú pedías una cosa muy pobre, lógica y normal, pero muy pobre. Y Dios te ha dado un premio y un don mucho más grande. Esto hay que aprender a verlo así, para entender esa relación entre la fe y los milagros. Y llegar a un momento en decir, Señor, yo esto no te lo pedí y no me gusta lo que me has dado, pero puesto que es tuyo, tú sabrás. Yo solamente acepto y lo que tú dispongas, así será. Y mirad, cuando yo hace 3 meses nos dijeron que mi madre estaba para morirse y tuvimos que despedirnos de ella en el hospital, yo pasé, pues sí, 3 días, 3 noches, sentado en una silla enfrente de la cama de mi mamá y solamente me salía a decir, Señor, dame fe, Señor, acepto lo que venga, Señor, está todo en tus manos. Yo ya no sentía, perdonad esta confesión personal, yo ya no sentía la necesidad de pedir un gran milagro, porque hace 10 años el Señor me dio un gran milagro, más de lo que yo pedí, más de lo que yo pedí. Pero ahora yo sabía que había llegado el momento y que tocaba fe para aceptar. Y eso es lo que nos falta muchas veces. Hay que pedirlo. Fe, Señor, para aceptar. Para aceptar lo que tú dispones, aunque no me guste, aunque me rompa el alma, aunque me cause una herida grande, aunque me indigne. Fe para aceptar. Y así entenderemos, repito, todo esto de la fe, de los milagros y de la predicación de Jesús. Y la pregunta 43 dice, ¿cuáles son los acontecimientos centrales de nuestra fe en Jesucristo? Los acontecimientos centrales de nuestra fe en Jesucristo son que el Hijo de Dios se hizo hombre, que vivió, padeció, murió y resucitó por nuestra salvación. Y eso es la vida pública de Jesús, desde que Él comienza con su bautismo, la predicación, hasta su resurrección. Todas las parábolas, los milagros, los discursos del Señor son ¿para qué? Para manifestar su amor por nosotros, para enseñarnos el camino al cielo. Por eso Jesús nos dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no lo dijo de una manera así un poco abstracta. Te lo dijo para que, leyendo el Evangelio, conociendo a Jesús, puedas saber cuál es el camino al cielo. Y perdonad la franqueza con la que os tengo que hablar, pero el camino al cielo es un camino de rosas. Sí, porque las rosas son suaves, la gracia de Dios todo lo suaviza. Las rosas huelen, tienen un perfume muy agradable, es un camino de oración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tienen las rosas? Espinas. Y las espinas pinchan. Las espinas pinchan. Y las espinas de este camino al cielo son sufrimiento, son enfermedad, son maldad. La maldad de los cercanos y la maldad de los lejanos, aunque a veces duele más la maldad de los cercanos que la de los lejanos. Son penitencia, son muerte, son espinas, son el pecado,
son el pecado. Pero la rosa, si no tiene espinas, no es rosa de verdad. Y esto es necesario para curtirnos, para ser recios. Siempre me he escuchado decir que la fe es una fe para hombres y mujeres recios. No es para cobardes. La fe no está hecha para los cobardes. Los cobardes pierden la fe. Los cobardes pierden la fe. Por eso cuando las cosas vienen mal en la vida, es más fácil sucumbir, más fácil caer, más fácil desesperarse. Porque la cobardía ya no te ayuda, no te vale para nada. Pero la fe cuesta, la fe cuesta. Y todo lo que cuesta merece la pena, ¿no? Vosotros que sois más mayores que yo, seguramente en vuestra juventud, cuando os casasteis o noviasteis, vuestros primeros hijos, pues seguro que fue muy difícil, ¿verdad? Y estoy seguro de que acordáis así un poco cuando a lo mejor vivís en un chozo, en la sierra. Y ahora vivís en una buena casa, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué tenéis hoy una buena casa, una vida, digamos, estable? Pues porque antes tuvisteis muchas espinas. Y porque mereció la pena aquello. Y mereció la pena el riesgo, y mereció la pena el sacrificio. Hoy, como la gente piensa que no merece la pena nada de esto, no aprecia. Pero el Señor nos enseña que sí, que merece la pena. Así que hoy yo creo que con esos 3 puntitos, ¿verdad?, de la vida de Jesús, me parece que nos vamos con una buena lección de vida, de camino, de verdad y de salvación para que lleguemos al cielo. Y así sea.